Buenas noches, bienvenidos a su programa Rompiendo Paradigmas. Esta noche tenemos una invitada que ya por segunda vez nos viene a compartir de sus conocimientos acerca de estos temas que sabemos que son de interés para ustedes. Yo estoy como invitado aquí, yo no soy oficialmente parte del staff, pero estamos aquí. María, un placer para mí estar aquí al lado de usted. Tenemos un tema hoy muy interesante para la comunidad cristiana, no tan solo para la comunidad cristiana, pero de interés social y podríamos también decir que en todos los aspectos de la vida. El amor al prójimo. Amén. María, ¿qué te motivó a este tema? Me motivó mucho porque hoy en día, primeramente, para todos los que no me conocen, soy María. Me congrego en la iglesia Hechos 4:12, mi pastor Gustavo Salomón. Me motiva porque hoy en día estamos dejando el amor al prójimo atrás. Estamos diciendo que amamos al prójimo cuando no estamos amándolo como Dios quiere. ¿Y por qué tú sí dices que no estamos amando al prójimo? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas discriminaciones y Dios no vino a discriminar al prójimo. Dios vino a darle amor a aquello que se había perdido. La Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, yo me supongo que el amor al prójimo es amar a aquellas personas que están en la calle, indigentes, que están fartas de una mano amiga, aquellos que andan aún en la iglesia, que muchas veces hay personas que por tener altos niveles mayormente se dice económico. Tienen una jerarquía ya pastoral, ministerial. Están haciendo a un lado lo que es el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos que el amor al prójimo no solamente es decir yo te amo, sino es compararlo, hacer hechos lo que yo te diga. Porque yo no te puedo decir yo amo a mi prójimo cuando veo un indigente y ni tan siquiera lo miro. Yo no te puedo decir yo amo a mi prójimo cuando veo a mi hermana y porque hizo algo malo ni la miro. Yo no te puedo decir amo a mi prójimo cuando yo voy caminando y alguien me necesita y yo sigo como que no es conmigo. Okay. Eso no es amor al prójimo. Ok, entonces eso está muy interesante lo que tú has planteado. Pero a mí me gustaría primero, antes de que abordemos el tema así, que tú me puedas definir un poquito qué es el amor. El amor es todos los frutos del Espíritu. Viene siendo benignidad, bondad, paciencia, templanza. Viene siendo... Eso es lo que lo decora, el amor. ¿Sí? Eso podríamos decir que esos son parte de los componentes de lo que es el amor. Eso viene incluido junto con el sentimiento del amor, ¿verdad? Ajá. Okay. El amor en sí, ¿verdad? Es un sentimiento que tú tienes hacia una persona. Algo o una persona. Eso es amor, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, si decimos que el amor es benigno, es pasivo, es comprensivo, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que... Todo lo soporta. Que el amor soporta. Podríamos describir, porque antes de llevar el tema a una perspectiva o una cosmovisión religiosa, me gustaría que abordáramos o que viéramos, le diéramos a entender a cada una de las personas que nos están viendo, nosotros como seres humanos, porque antes de nosotros caer en la religión, antes de nosotros ser cristianos, antes de usted ser católico, antes de usted ser judío, antes de usted ser romano, antes de usted ser lo que usted quiera, usted es un ser humano. Así es. Eso es lo primero que hay que plantear, ¿verdad? Y porque usted es un ser humano, usted tiene la capacidad de amar, porque eso está incluido en su ADN. Si usted es un ser humano, usted tiene la capacidad de amar, ¿verdad? Entonces, que esto no tan solo está limitado a los cristianos o a una determinada religión, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, entonces, si esto no tan solo está limitado a los cristianos, sino que esto es global, y decimos que el amor es paciente, el amor es benigno, es bondadoso, ¿por qué
entonces tenemos la necesidad, o por qué en la Biblia existe la necesidad de traer el amor y decirles a los hermanos que están en la iglesia cómo es el amor o por qué se debe de amar, por qué nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, por qué nosotros debemos de amar a una persona que no conocemos. ¿Por qué? Porque Jesús vino y nos enseñó el verdadero amor. ¿Cuál es ese? Recuerdo yo que cuando Jesús estaba, vamos a poner como ejemplo, cuando Jesús dijo, el que come conmigo y el que mete la mano en el plato, es el primero que me va a traicionar, el que me va a vender. O sea, ¿qué es mayor gesto de amor que ese? Que sabiendo que te iba a traicionar, estuvo ahí, no te apedró, no te dijo, vete de ahí porque tú me vas a traicionar. O sea, no lo culpó, tampoco no le dijo nada, sino que lo amó. Ahora, tomando eso como punto de referencia, ¿tú crees que si Jesús hubiese intervenido en lo que Judas estaba destinado a hacer, entre comillas, que era traicionado a Jesús, Jesús hubiese violentado el destino, por decir así? Si Jesús le hubiese dicho a Judas, mira, tú lo que eres un falso, muévete medio al lado, yo no quiero saber de ti. ¿Qué nosotros sabemos? ¿Qué nosotros sabemos que estaba pasando por la mente de Jesús? ¿Por qué Jesús no le dijo? Tal vez Jesús no lo amaba. Y porque Jesús sabía que se tenía que cumplir eso, nunca le dijo nada. No, pero también, oye, pero también vamos a acordar que eso fue un gesto de amor. ¿Sabes por qué? Porque también podemos pensar, no podemos coger eso también. ¿Por qué? Porque puede ser que humanamente al fin, puede ser que él hasta se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Porque Jesús lo estaba dejando a través de lo que él iba a hacer. Está bien que era para que se cumpliera la palabra, porque todo, sin un Judas, hoy en día nosotros no tuviéramos la salvación gratuita. Yo creo que sí, María. Judas no estuviera o no y si iba a cumplir lo que con Jesús iba a cumplir. O sea, que Judas sea en ese instante un detonante es una cosa. Judas solamente fue el que aceleró. Un instrumento, sí, un instrumento. El que aceleró lo que se iba a pasar. Al final Jesús iba a morir. ¿Por qué? Porque lo iban a matar, porque los fariseos, saduceos, lo iban a matar por eso o por otras cosas. Sí, pero ese era el plan de Dios. Sí, era parte, créeme. Estaba escrito. No todos que estamos aquí sentados creemos que ese es el plan. Pero nosotros respetamos todo eso. Más, el plan de Dios no depende de ti, María. No depende de lo que Dios va a hacer. Porque yo te voy a decir algo. Hoy en día hay mucha gente que piensan que Dios lo necesita a ellos, pero Dios no necesita a ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque aún tú te apartas de Dios, tú haces lo malo y como quiera Dios sigue siendo Dios. Pero si tú haces lo malo y te apartas y haces todo lo que tú quieres hacer, tú sí estás destinado a morirte y a irte para donde tú quieras, a hacer lo que tú quieras, pero Dios sigue estando ahí, sigue siendo Dios. Dios no baja de su trono porque tú te apartaste. No, claro que no. Yo sigo igual. ¿Jesús amaba a los escribas y los fariseos? Claro que sí. ¿Segura? Sí, claro que sí. Pero, ¿y entonces por qué durante toda la Biblia nosotros vemos un Jesús que en vez de demostrarle amor a los escribas y los fariseos, cada vez que lo veía, los reprendía o lo corregía? Y como que de cierta forma podríamos percibir que Jesús no quería estar cerca de ellos. Pero si tú te pones a pensar, tú tienes un hijo. Uh-huh. Y tú tienes un hijo y obligatoriamente tú tienes que corregirlo porque tú tienes que hacer que ese hijo entienda lo que está mal hecho. Y si yo tengo mi hijo, yo no lo puedo dejar hacer todo lo que él quiera porque es mi hijo, porque lo amo. Para yo entender, para yo darle a entender que mi hijo, yo lo amo, yo tengo que estar estricta en esa decisión. Muchas veces uno como madre se aparta y se enoja con ellos para que ellos entiendan que están haciendo las cosas mal. Okay. Entonces Dios podríamos decir que es el ejemplo perfecto para la descripción del amor. Claro que sí. Su hijo, porque si hablamos de Jesús,
hablamos de Dios. Porque, ¿Qué mayor ejemplo que dar a su único hijo, unigénito, para que todo aquel en que él crea sea salvo? ok, entonces Jesús, Dios, son la mayor expresión del amor. Es el ejemplo que nosotros podíamos tomar de mayor peso para describir el amor. Así es. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, se presenta a Dios como un sanguinario, como un genocida? Un hombre que mandaba a un pueblo a la guerra y mandaba a matar desde niño hasta adulto, hasta los viejos. ¿Por qué? Eso no Pero- parece que es una expresión de amor. Sí, pero si tú te pones a pensar, si tú te pones a analizar, en aquellos tiempos Dios agarró y le daba ejemplos de amor. Porque, ¿qué tú crees? Los hijos de Israel, un suponer, hacían las cosas bien delante de Dios. No hacían las cosas bien delante de la perspectiva de lo que Dios tenía para ellos o delante de lo que Dios trataba de exigirles a ellos. Pero ¿qué tenía que ver los otros pueblos con esto? ¿Por qué Dios era de esta manera con los otros pueblos? No tuvo ningún tipo de piedad con los que se interpusieron en su camino. Entonces el amor no es incondicional, el amor es condicional. Pero yo te voy a decir algo. En aquel entonces, había muchos pueblos que eran en contra de Israel. Oh, Había muchos pueblos que eran en contra del pueblo que Dios sacó de Egipto, que Dios puso por nombre, que era hijo, que él decía que era su hijo elegido, un suponer. Sí. Que un suponer, yo te voy a decir, Dios mandó a Abraham. Mandó a Abraham y Abraham llegó a Egipto y estuvo ahí. Pero tú crees que los hijos los hijos de Israel, los israelitas, hicieron las cosas como Dios quería, a la manera que Dios quería. Ellos estaban haciendo lo correcto delante de Dios cuando Dios le ha dado muchas oportunidades. Es igual que nosotros hoy en día. Dios no habla de todas formas, nos dice. Si nos ponemos a pensar, Dios ama tanto a la humanidad que todavía Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. María, mira, Víctor te preguntó, no era que si Dios con Israel o no era con Israel o estaba con Israel, sino de por qué a Israel se le ve como el héroe de la película en el Antiguo Testamento. O Y no que Dios tanto. manda a matar a todo el mundazo y ellos lo hacían y decían que era el nombre de Dios y mandaban a otros pueblos, niños, mujeres, ancianos, ancianas, y se veía un Dios como un Dios tirano, Claro. un Dios lleno de odio. O sea, es en cuanto a eso que se refiere. Que por qué eran que esas muertes. Sí, pero o si, si- Si Dios es amor. si Dios es sí, amor. pero si nos vamos cuando Dios mandó a Saúl a matar, no me recuerdo, yo creo que un pueblo que Ok. había, ¿verdad? Dios mandó a Saúl a eliminar hasta enciendo todos. Ahí dice que Dios mandó a matar. Sí, que Dios lo mandó Sí. a eliminar todo. Eliminar. ¿Por qué? Porque si dejaba a uno, podía ser que subieran con eso mismo, porque en sus entrañas venían practicando maldad. O sea, diría yo que era por la idolatría que tenían, Era cómo ellos vivían su vida. Ajá, claro que sí. por las Aparte. cosas malas que estaban haciendo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hija bonita para nadie. Hay gente que dice, no, porque Dios me ama a mí, porque no, Dios ama a todo el mundo igual. ¿Y qué hacemos con Israel entonces? Bueno, pero la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibían, y a los que le recibían le dio potestad de ser hijo de Dios. Y por eso dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. No dejan el pueblo de ser escogido, pero si tú te pones a pensar, todito tenemos acceso a eso, ¿Acceso a qué? a la salvación. Y ellos no. Ellos sí, porque por eso estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabes que muchos cristianos no piensan como tú? O sea, pentecostales, estamos hablando, que nosotros no somos pentecostales.
Nosotros Somos no liberales. no somos pentecostales, nos catalogamos como cristianos comunes. Yo te, Solamente, y yo te más voy a nada. decir algo. Entonces, déjame terminar la pregunta, la pregunta, perdón. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos sentimos así, pero somos cristianos, pertenecemos a la religión, vivimos la fe, igual. Ahora, los cristianos pentecostales, la cual tú también eres parte de ella, en cuanto al nombre, ellos no dicen que no, que Israel fue desechado solamente, porque leyeron en la Biblia que Pablo habló que Israel pudo ser desechado, no que Dios desechó a Israel. A que hubo tropiezo, sí, fue verdad, y nosotros entramos en lo que es la gracia. Ahora, ¿por qué los pentecostales ustedes mismos, la gran parte, no quiero decir que tú tengas ese pensamiento, tú lo tienes diferente, hoy me doy de cuenta, creen que Dios desechó el pueblo? Y creen que ellos No. que ellos son ahora, que dominicana es la niña bonita de No, Dios. mentira. Y si Dios desechó ese pueblo, ¿por qué dice que cuando se pongan en contra de Israel esos pueblos, Dios mandará a pelear por su pueblo? ¿Por qué lo dice? Por eso es que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día no hay conocimiento. Hoy en día, en vez de tanto acusación, en vez de tanta religiosidad que hoy en día hay, ¿por qué? Porque una religión no te va a salvar. Jesús vino, pero Jesús no dijo yo soy de esto, yo soy de... No. Vamos ok. a hablar claro, espérate. Vamos a separar Dame un la chance, sopa. Ricardo. Dame un chance, Ricardo. Sí, primero, para que no se vaya, por favor, para que no se me vaya. ¿Cómo que Jesús no vino a una tal religión? Porque los cristianos decimos que Jesús es nuestro y que Dios es el Dios nuestro y que la salvación pertenece a los cristianos. No. ¿Qué, María? ¿Cómo? Jesús no vino a decir yo soy de esta religión, yo salvo a este, no. Yo digo que en aquel día va a haber mucha sorpresa, como dice en Apocalipsis. ¿Sabes ¿Tú por crees, qué? María, que los católicos se van a salvar? Bueno, yo no soy Dios. Yo siempre digo, ¿tú sabes qué? Que en aquel día va a haber mucha sorpresa porque una religión no te define que tú te vayas a María, salvar. los musulmanes, ¿tú crees que se pueden salvar? Bueno, yo te voy a decir, cada cabeza es un mundo y su comunión con Dios. Solamente Dios y tú saben cómo tú estás. Porque yo te voy a decir algo. Una farda, una ropa, una religión no te destina tú salvarte. Pero, María, porque la Biblia dice, son sepulcros branqueados. Está bien, pero Ok, el ok, Goldie dice que él es la puerta de entra al cielo. Está bien. ¿Cómo tú me disfrazas eso Está ahora? bien, está Porque bien. el Goldie dice que Jesús dijo, yo soy el ellos son- camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, eso está muy bonito. Pero volviendo al tema inicial, porque nos desviamos un poquito. Nos desviamos un poco. Sí, ya estábamos lejos ya. Estamos en el amor, ¿verdad? Estábamos en analizando El amor. la historia que presenta la Biblia acerca de Dios, ¿verdad? A lo largo de la historia de Israel, del Éxodo, desde Abraham, el Éxodo, durante el tiempo de los profetas, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Hay muchas cosas que nosotros podemos considerar en el Antiguo Testamento. Y si nosotros hacemos un análisis rápido sobre esto, yo personalmente puedo llegar a una conclusión y es la siguiente. Para mí, Dios en el Antiguo Testamento no es el ejemplo perfecto del amor. La Biblia dice que Dios es hoy, mañana, pasado y siempre el mismo Dios. ¿Y por qué no sigue Dios matando gente entonces hoy? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era por sacrificio. O está bien, No, vamos, espérate, te desviaste de los sacrificios. Los sacrificios espérate. es otra parte. Sí, pero Me espérate. pregunta, si Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Si nunca cambió su forma de ser Dios, ¿por qué hoy en día Dios no anda castigando a la persona con muerte? Al Bueno. menos hasta donde yo he podido ver. Bueno, porque hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Entonces Dios cambió. Jesús vino a cambiar todo eso. No. Dios cambió. Yo te voy a decir algo, lo que dice la Biblia. Jesús vino para abolir todo eso. María, Entonces, el Jesús... pensamiento de Dios no es lo mismo que lo que es la ley. Él está hablando de un genocida. O sea, el Dios que nosotros nos vendieron, que Israel nos vendió en el Nuevo Testamento, es que Dios es un asesino.
Es un Dios un favoritista, criminal, como Ricardo. también favoritista también con un pueblo, y no era así. Es un Dios que se o ahí presentó. lo que tú no quieres entender, o sea, tú no has leído sobre eso, o ahí se le aplicó para darle razón a un pueblo. Lo que Claro, pasa es, o algo yo digo, mira, yo digo que a veces, mira, hoy en día nosotros decimos, hay mucha gente que andan por ahí diciendo, si Dios es tan bueno, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Pero a veces, si tú te pones a pensar, a analizar, hay personas que aún sabiendo que Dios es Dios, que Dios todo lo ve, hacen las cosas malas y después quieren como venir a plantarse, decir, O sea, ¿por qué me ellos- pasa? ellos Porque dan su todo malo obligatoriamente, no, espérate, pero yo te voy a decir algo. Hay veces que Dios nos da a entender a nosotros que hay un Dios que le clamemos a Él. Porque muchas veces nos olvidamos de lo bueno que Dios. Muchas veces nos olvidamos de que Dios existe. Mira, Rudy siempre tiene una palabra que yo ya me quedé con ella. Donde no hay ley, No se inculpa de pecado. inculpa de pecado. Ese pueblo que estamos hablando, los amonitas, los toloditas, menos mimita que mi mamá, no tenían leyes. O sea, eran personas que no conocían la ley de Dios. Eran- Y eran personas que vivían como a ellos les enseñaron y como ellos vieron. O sea, a esas personas la Biblia relata que no puede haber, no se puede castigar de pecado, que estaban en pecado porque no había una ley para ellos. Porque- O sea, y aún así, Dios lo mandó, según lo que dicen los escritores, Dios mandó a matar. Un niño no tiene pecado, según lo que nosotros entendemos. El niño se dice que a través de la conciencia no tiene pecado. O sea, el niño muere y no puede ir a perdición. Más, como se ve a aquel lado, es un Dios que juzgó a everybody en el mismo sitio y lo mandó al mismo lugar de condenación. Eso se escribió para darle la razón a un pueblo, parte de ello, porque hay cosas que yo digo que sí que pasaron, que Dios no permitió. Sí, Dios dio oportunidad como Nínive, Dios le dio una oportunidad a Nínive muy grande, y se habló de eso, y se le dio oportunidad a Nínive, y Dios le dio la oportunidad. Yo te voy a decir. Ahora, ¿tú crees que eso se escribió para darle la razón a ese pueblo, o fue real que Dios, tú piensas en tu mente, que Dios mandó a tantas personas de su propio corazón de él? ¿Tú crees? ¿Qué Dios tan malo ¿Qué Dios tan sería malo? ese, eh? ¿Qué Dios es? Dime la verdad. Dios Yo digo mío. que a Lo veces. que tú pienses, no me digas nada de Sí, religión. pero está bien. De está lo bien, que tú pienses como una mujer pensante. está bien. No me hables de tu religión. Sí. No, pero yo no te estoy hablando de religión. Y todo tú hablas de religión, del amor, dijiste que lo que el espíritu, eso está fuera de eso. Ya la expresaste. Está bien. A mi Sí. pensar, yo te voy a decir algo. Está bien que en nuestro punto de vista puede estar mal. Porque nosotros, vuelvo y te repito, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hace? Nosotros no estábamos en ese tiempo, no sabemos el verdadero motivo por qué pasó eso. ¿Por qué? Porque siempre hay un porqué de las cosas. Nosotros no podemos juzgar, suponer algo que nosotros no hemos vivido, ni estábamos ahí, ni sabíamos nada de eso. ¿Por qué? Porque si al ver vamos, hoy en día, mira todos los homosexuales y Dios todavía no ha mandado fuego. Dios todavía está hablando, mandando gente para que digan que eso es pecado. ¿Por qué? Porque antes de Dios destruir al Sodoma y Gomorra, Dios siempre advierte antes de Dios hacer algo. Sin embargo, Para ya que él, se arrepienta. sin embargo, ya él había establecido que iba a destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios siempre manda para que se arrepientan. Entonces, si él estaba mandando gente para que se arrepintiera, porque ya él había predestinado que lo iba a matar como quiera. Sí, pero yo te voy a decir algo. ¿Y por qué, suponer? ¿Y por qué cuando Noé? ¿Por qué? Yo te voy a decir, ¿por qué de que viene siendo? Entonces, si Noé no se había no había apartado, él se había perdido y él se apartó. Reconoció porque el arca estaba abierta y esperando que todos entraran y no entraron. Pero ¿para qué? Dime. Pero no, él predicó y dijo que iba a haber un diluvio. Y es como un suponer. Yo te voy a decir algo. Se predica. Se dice
Me imagino yo él diciéndole, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, entren. Nadie entró porque ellos estaban haciendo lo que casándose y haciendo todas sus cosas. Ellos estaban bebiendo. ¿Casarse es pecado entonces? No, ellos están, o sea, yo te estoy diciendo, Estaba en su yo te fiesta. estoy diciendo, yo te estoy diciendo en el sentido de que Escúchame. Yo sí me he pensado eso, No. casándose. Estamos de casamiento. no, pero sí, pero yo te voy a decir algo. estaba- La Biblia dice que en los últimos tiempos será como Noé. Y que hoy en día, y los dos, el matrimonio ¿qué? El matrimonio gay hay en muchas cosas. Entonces yo digo que en ese tiempo estaba igual que ahora. No, pero es que en ese, pero cuando lo había casi cosas así. Pasa No que vivían en una ese relación. tiempo estaban en fiesta, todo el mundo Bebiendo y rumbeando y nadie. Estaban en la discoteca. Y como no pasaba, como nunca había visto un diluvio, ellos estaban ese loco. No. Hay Estaba cosas que con- nosotros damos nuestra interpretación, pero no trata sobre eso. ¿entiendes? No, Yo pero entiendo lo que tú dices, tranquilo, yo entiendo. Ok. Que nosotros no estamos de la conversación está muy interesante, pero yo no quiero perder, o sea, el punto, ya vamos que es que. determinar el amor al prójimo. Ajá. Y mi pregunta, hasta que sea respondida, va a ser, ¿es el amor condicional o incondicional? Y tomando como el punto de referencia la Biblia, como me supongo que tú lo estás tomando, ya hemos analizado, podríamos decir que un 20, un 30%, ¿verdad, Ricardo?, de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, nosotros trayéndolo ya a este tiempo presente, nosotros vamos a sostener hasta la fecha, vamos a sostener o hasta este momento que Dios sigue siendo amor, ¿verdad? Que Dios es la expresión de amor más grande que hay. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí, ¿Qué tú no harías por uno de tus hijos? todo. Todo, ¿verdad? Si están enfermos, tú buscarías la cura de ser posible. Si le hace falta comida, si tú tienes que quitarte la comida de la boca, tú se la darías a tus hijos, ¿verdad? Sí. Nosotros ha quedado establecido por medio de la Biblia que nosotros todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Hoy en día nosotros tenemos gente en las iglesias que mueren de enfermedades. Tenemos personas en el mundo que mueren de hambre. Tenemos personas que están siendo asesinadas injustamente. Y todavía nosotros seguimos teniendo un Dios que es amor, que somos sus hijos y que Dios nos ama. Yo pienso que por más desobediente que sea un hijo mío, yo no lo dejaría que lo maten. Yo pienso que por más desobediente que sea un hijo mío, yo no lo dejaría que se enferme. O si se enferma, yo buscaría la forma de curarlo, ¿verdad? O tratar de hacer todo lo posible porque él se mejore por su bienestar. Si yo vengo y digo aquí que nosotros debemos de amarnos porque Dios así amó a la humanidad, para mí ya yo inicié mal en ese punto. ¿Por qué? Porque si yo tomo en su totalidad la referencia de lo que Dios ha sido, como la Biblia lo describe, entonces mi amor no va a ser incondicional. Mi amor va a ser condicional para quien yo quiera. Y yo pienso que así ha sido desde el inicio de la humanidad hasta el presente. El amor nunca va a ser incondicional. El amor siempre va a ser condicional. Va a ser condicional a una persona. ¿Por qué? Porque el amor nace desde nuestro interior. Es una necesidad fisiológica que nosotros tenemos los seres humanos. A mí me preocupa mi papá, a mí me preocupan mis hermanos, a mí me preocupa mi pareja, como también me preocupan mis familiares. Ahora, ¿los amo yo a ellos o me preocupo de la misma forma como lo hago con mi esposa? ¿O como lo hago con mi papá? Yo pienso que si nuestro amor es incondicional, deberíamos de amarlos a todos por igual. Y a todos deberíamos tratarlos de la misma forma. Sin embargo, no es así. Incluso, yo me atrevería a decir, porque era algo que siempre mi mamá me lo decía, ustedes ahora son mi prioridad. Yo amo a mi papá, pero ustedes son mi prioridad.
Porque nosotros como sus hijos pasamos a ocupar el primer lugar en su corazón. Porque ese es el instinto de una madre, porque esa es la naturaleza de una madre. Entonces, ¿puedo yo pararme en un púlpito, Raulín, un domingo en la noche y comenzar a predicar y a decirle a cada uno de los hermanos que están sentados ahí que usted tiene que amar al hermano que le queda al lado porque sí, incondicionalmente? ¿Con qué autoridad o con qué responsabilidad le digo yo a Raulín, Raulín, tú tienes que amar a Ricardo, no importando lo que Ricardo te haga? Pero yo te voy a decir algo. ¿Qué mayor gesto de amor? Sabemos que Dios es el mismo Jesús, ¿verdad? ¿Qué mayor gesto de amor que Jesús, aún sabiendo que él lo iban a apedrear? La muerte de cruz es la muerte más maldita. O sea, en ese entonces era la muerte de de un atracador, de un violador, de todo lo que se puede decir malo. Y Jesús, aún así, la gente diciéndole, yo me voy a poner, vamos a irnos a ese entonces. La gente diciéndole, iba a seguir. Él decía, no, yo tengo que cumplir el propósito, porque por la humanidad, por aquellos que yo vine a salvar, a darle vida y vida en abundancia.